Bueno, hola a todas y a todos. Nos volvemos a reencontrar. Hoy vamos a dar comienzo a la unidad número 2, atención primaria de la salud. Vamos a empezar trabajando el concepto de promoción de la salud, ¿sí? Componente importante de la práctica de la enfermería. Y podemos decir que la promoción de la salud es una forma de pensamiento que se mueve alrededor de una filosofía de totalidad de salud y de bienestar. Por supuesto, en las últimas décadas, el interés y la conciencia sobre la promoción de la salud ha aumentado en la opinión pública. Sí, ya hay mayor tendencia a hacer actividad física, a tener una nutrición adecuada, pero que tiene que ver con esto de los estilos de vida, disminuir el consumo de tabaco o el consumo de alcohol, etc. Cuando hablamos de la promoción de la promoción de la salud podemos decir que es un conjunto de medidas destinadas o que tienen el objeto de mejorar la calidad de vida y el estado de salud de la población. Pero, por supuesto, para avanzar en este sentido, son necesarias una serie de medidas gubernamentales, dado que la promoción de la salud no depende solo ni menos del sector sanitario. El sector sanitario solo es una parte de la promoción de la salud, pero se necesita de políticas sectoriales. Por esto tiene que ver con medidas gubernamentales destinadas a poder lograr cambios sociales, económicos y medioambientales. Es decir, que la salud solo puede ser promovida, o sea, trabajar desde la promoción de la salud, proporcionando paz, proporcionando un buen nivel de vida, alimentos adecuados, un empleo con ingresos insuficientes, un empleo no precario, buenas condiciones de trabajo y de vivienda, educación, servicios sociales y sanitarios accesibles, medios de descanso y de recreación, un medio ambiente saludable, motivando que fundamentalmente la participación de la comunidad. Es imposible poder promover la salud sin que la comunidad se involucre en el mantenimiento de su propia salud. Por eso, cuando decimos que desde enfermería comunitaria, centralmente, que trabajamos desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, o sea, ahora vamos a ver desde el primer nivel de prevención, no hay posibilidades si no trabajamos con la comunidad y en la comunidad. La comunidad es un elemento central que se debe involucrar en todo lo que sean actividades de la promoción de la salud. Y entonces ahora vamos a recordar algunas cuestiones que ustedes ya han trabajado a lo largo de su cursada, que lo han visto probablemente en Introducción a la Salud Pública, que es los niveles de prevención. En sentido estricto, el término prevención significa evitar el desarrollo de algo, ¿sí? En este caso sería evitar el desarrollo de la enfermedad en el futuro. Pero en un sentido más amplio, cuando hablamos de los niveles de prevención, estamos hablando de todas las intervenciones que realizamos, no solo promoviendo la salud y previniendo la enfermedad, sino también todas las intervenciones que realizamos para detectar precozmente las enfermedades, para un tratamiento eficaz y oportuno, para limitar el daño, para rehabilitar y para volver a reinsertar a las personas en su familia y en su comunidad. Y entonces aquí hablamos de tres tipos de prevención. La prevención primaria, ¿sí?, que el objetivo es reducir el riesgo de exposición de las personas o las comunidades a la enfermedad, y entonces aquí sí se centra en dos pilares, que son la promoción de la salud y la protección frente a problemas
de salud específicos o lo que conocemos como prevención de la enfermedad, por ejemplo, las inmunizaciones. Luego tenemos la prevención secundaria, que su objetivo es identificar a las personas en la fase inicial de la enfermedad, aquello que seguramente ustedes vieron como el periodo subclínico, o sea, cuando no han aparecido todavía los signos y síntomas de la enfermedad, y entonces este nivel de prevención secundaria se centra en la detección precoz de los problemas de salud y en el tratamiento rápido, eficaz y oportuno. Y por último tenemos la prevención terciaria, que es cuando ya la enfermedad ha ocurrido, entonces trabajamos para limitar el daño y para hacer que la persona recupere un grado óptimo de funcionamiento. Y esto se centra fundamentalmente en el restablecimiento y la rehabilitación de las personas y su reinserción en su medio familiar, social, comunitario, laboral, etc. Esto es un poco para recordar temas que ustedes ya han visto a lo largo de su cursada. Y ahora sí vamos a entrar a un tema que es el factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Podemos decir que son rasgos, características, ¿sí?, o ciertas condiciones biológicas, sociales, psicológicas, que se asocian con un incremento de la susceptibilidad para desarrollar determinadas enfermedades. Podríamos hacer una definición más acotada, ¿sí?, más resumida de factor de riesgo, diciendo que son conductas propias o elementos del medio que aumentan la vulnerabilidad de las personas para que un hecho no deseable ocurra en su salud. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Nosotros vamos a diferenciar riesgo de factor de riesgo, ¿sí? Riesgo tiene dos componentes, la vulnerabilidad y la amenaza. Riesgo tenemos todos, ¿sí? La vulnerabilidad, que está ligada a situaciones como la edad, el sexo, la carga genética, los factores hereditarios, etcétera, ¿sí? Antecedentes familiares, de enfermedades, que son parte de la vulnerabilidad propia de cada persona, la etapa del ciclo de vida en el que se encuentra. Y luego tenemos la amenaza, ¿sí? Que la amenaza tiene que ver con elementos del medio. Vivir en una gran ciudad, en zonas con un gran tráfico de vehículos del automotor, siempre existe el riesgo que pueda ocurrirme un accidente. Entonces, el riesgo tiene estos dos componentes, amenaza y vulnerabilidad. Pero cuando hay conductas propias o elementos del medio, ¿sí? Por ejemplo, conductas propias como el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas, de comportamientos sexuales sin ningún tipo de protección, ¿sí?, sin uso de preservativo, etc. Hay conductas mías que aumentan mi vulnerabilidad para que un hecho no deseable me ocurra en mi salud. Y cuando decimos o elementos del medio, por ejemplo, las minerías a cielo abierto, que han contaminado el aire, el suelo, el agua en la provincia de San Juan, o los basurales a cielo abierto, o las estaciones de la ex-EGBA, de DESUR, EDENOR, etcétera, que aún siguen utilizando en los transformadores el PCB, que es cancerígeno. O sea, son elementos del medio que aumentan la vulnerabilidad para que a las personas les ocurra un daño en su salud. Tomando el ejemplo anterior, por ejemplo, de una amenaza, ¿sí? El gran tránsito que hay en las grandes ciudades, por supuesto, es una amenaza, que es uno de los componentes del riesgo. Ahora, si mi conducta, en lugar de llegar a la esquina, cruzar por las líneas blancas, esperar el semáforo, es
cruzar por el medio de la calle, entre medio de los vehículos que están circulando, etcétera, ya eso no es una amenaza, ¿sí? Ya hay una conducta propia que ha provocado que esa amenaza se convierta en un factor de riesgo, ¿sí? Que me aumenta mi vulnerabilidad para que me ocurra un daño en mi salud, que me impacte un auto y que me mate. Entonces, esto es para el concepto de factor de riesgo. Hasta hace unos años atrás, y probablemente es lo que ustedes han aprendido, se hablaba de las primeras causas de muerte a nivel mundial, y allí se hablaba de patologías cardiovasculares, del ACV, el cáncer, patologías respiratorias, el HIV, etc. Es decir, que lo que se medía como causas reales de muerte a nivel mundial eran las consecuencias, eran las enfermedades que habían llevado al fallecimiento. O sea, se medía la consecuencia, porque las verdaderas causas que llevaron a esas enfermedades, probablemente muchas de ellas eran factores de riesgo, conductas propias o elementos del medio que llevaron a las personas a desarrollar esas enfermedades que fueron las que terminaron con su vida, que fueron la consecuencia de esos factores de riesgo. Entonces ya ahora, en la actualidad, cuando se habla de causas de muerte a nivel mundial, estamos haciendo referencia a factores de riesgo. Conocer estas causas reales de muerte es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite intervenir desde el primer nivel de prevención a través de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. Hoy se consideran como las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. Hay muchas más, pero estas son las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. Se considera el consumo de tabaco, la nutrición excesiva o deficiente, el ejercicio aeróbico insuficiente, es decir, el sedentarismo, el consumo de alcohol, la falta de inmunización, la exposición a tóxicos o venenos. Por ejemplo, en nuestro país, en el norte de nuestro país, los pesticidas que se vienen utilizando son pesticidas que, como el glifosato, ya prohibidos en gran parte del mundo, pero se siguen utilizando esos pesticidas, y allí una parte importante de niños que trabajan en la recolección del tabaco, en la recolección del algodón, terminan exponiéndose en forma permanente a tóxicos y venenos que aumentan la vulnerabilidad para que les ocurra un daño grave en su salud. Bueno, el uso de armas de fuego, esto de los comportamientos sexuales arriesgados, ¿sí? O sea, el HIV, que hasta hace unos años atrás se consideraba una enfermedad terminal, ya ahora es una enfermedad crónica, por todo el avance farmacéutico, pero el HIV es la consecuencia de comportamientos sexuales arriesgados, o sea, comportamientos sexuales sin ningún tipo de protección, como en este caso el preservativo. Bueno, los traumatismos por vehículos de automotor y el consumo de drogas ilegales. Esto, entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de causas reales de muerte, vamos a estar haciendo referencia a esto que son los factores de riesgo. Y ahora vamos a ver otro tema, que son las variables que influyen en el estado, las creencias y las prácticas de salud. Dentro de esto, estos factores pueden estar bajo el control o no consciente de las personas. Entonces hablamos de variables internas y de variables externas. Cuando hablamos de variables internas que hace a cada una de las personas, estamos hablando de factores biológicos, factores psicológicos y factores cognitivos. Dentro de la dimensión biológica encontramos la estructura genética, la edad, el sexo, el grado de desarrollo,
¿sí? Si es un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor. En la dimensión psicológica, emocional, que es esta interacción mente-cuerpo, encontramos el autoconcepto, la autoestima. Y por último, en la dimensión cognitiva, que tiene que ver con lo intelectual, los factores que influyen en la salud desde esta dimensión cognitiva, tiene que ver con los estilos de vida y con las creencias espirituales y religiosas. Y luego encontramos las variables externas, aquellas que están por fuera del individuo, que influyen sobre la salud. Allí encontramos el entorno físico, o sea, la localización geográfica, donde viven esas personas, su familia, dónde están las comunidades asentadas, si están a la orilla de un riachuelo, si están en una zona de minerías a cielo abierto, si están en zonas donde hay basurales a cielo abierto, si viven al lado del Seance. Tiene que ver con la contaminación del agua, del suelo, del aire, el efecto invernadero, la radiación, el uso de los pesticidas, etc. Otra variable externa es el estándar de vida, que tiene que ver, es el reflejo del trabajo, de los ingresos que las personas tienen y de su educación. No es lo mismo las personas con muy bajos ingresos que no pueden satisfacer las necesidades básicas que aquellas que tienen ingresos suficientes para poder satisfacerlas. La familia, ¿sí? Y las creencias culturales, que también influyen enormemente en esto de las prácticas, creencias y estado de salud, las estructuras de apoyo social y la satisfacción laboral. Entonces tenemos variables de tipo internas, propias de cada individuo, y variables externas, las que están por fuera del individuo. Y un poco para terminar esta primera parte de la unidad 2, vamos a tomar estos tres conceptos de estilo de vida, condiciones de vida y calidad de vida, y ya en la próxima clase vamos a entrar en las declaraciones internacionales que tienen que ver con la atención primaria de la salud y con la promoción de la salud. Bueno, estilos de vida, recién acabamos de desarrollarlo cuando tomamos esto de la dimensión cognitiva, tiene que ver con los hábitos, ¿sí? De las personas. Hay hábitos que son saludables, personas con hábitos saludables, estilos de vida saludables, como una nutrición adecuada, la realización de actividad física, ¿sí? El descanso, el ocio, la recreación. Y hay personas que tienen hábitos, estilos de vida no saludables, o llamados hábitos nocivos, que impactan directamente sobre su salud. Entonces, para nosotros también es muy importante conocer, valorar estos estilos de vida, porque podemos intervenir sobre aquellos hábitos nocivos, ya sea para poder eliminarlos o disminuirlos y poder desarrollar hábitos saludables en las comunidades. Bueno, luego las condiciones de vida, que por supuesto las condiciones de vida de una persona son reflejo de su trabajo, de sus ingresos, de su educación, que influyen sobre la salud, sobre la morbilidad y sobre la mortalidad. La higiene, los hábitos alimenticios, la capacidad para buscar asesoramiento en salud, etc. ¿Sí? Las familias con bajos ingresos, cuando tienen dificultad para satisfacer necesidades básicas, traigan nuevamente a su mente la pirámide de Maslow, su base, que eran todas las necesidades básicas primeras que necesitan resolver las personas. Entonces priorizan, ¿sí? Por supuesto, una familia con muy bajos ingresos, lo primero que prioriza es la alimentación y luego la vivienda, comer y tener un techo bajo el cual poder cobijarse y dormir y sentirse segura, y deja para después otras cuestiones, entre ellas la salud. Bueno, y luego, y esto que ya trabajamos de condiciones de vida, que
ya vamos a verlo más adelante cuando veamos los determinantes sociales de la salud, cómo influyen estas condiciones de vida en la salud de las personas. Y por último encontramos calidad de vida, que es un concepto que hace alusión a niveles de generalización que pasan por la comunidad, la sociedad, toma aspectos físicos, aspectos mentales, y poder definirlo es algo muy complejo. Hay diferentes definiciones sobre calidad de vida que vienen desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde la medicina, etc. Pero está íntimamente ligada la calidad de vida a las condiciones de vida. Entonces hay distintas condiciones de vida, ¿sí? Condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones políticas. Piensen ustedes en los refugiados, ¿sí? En los que huyen de las zonas de guerra, condiciones de salud, condiciones naturales, ¿sí? Que entonces podemos decir que hay que analizar varias áreas para poder evaluar la calidad de vida de una familia, de una comunidad. En general, las 5 áreas diferentes que se evalúan está el bienestar físico, ¿sí? El bienestar material, el bienestar social, esto que tiene que ver con las relaciones personales, la familia, la comunidad, el desarrollo y el bienestar emocional. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿sí? Trabaja con un indicador que es el más usado para medir la calidad de vida, que es el Índice de Desarrollo Humano, el IDH, Índice del Desarrollo Humano, que lo que mide es el grado de desarrollo de los países a través de una serie de variables, que lo que hace es tratar de evaluar la calidad de vida y poder comparar entre diferentes países y dentro de un mismo país, también entre diferentes regiones y dentro de cada región entre diferentes comunidades. Las variables que toma es esperanza de vida, la segunda variable es educación en todos sus niveles, y la tercera variable es el PBI per cápita, ¿sí? El ingreso bruto per cápita, por persona, que se mide en forma anual. Bueno, un poco terminaríamos hoy entonces con esta primera parte de la unidad número 2, donde trabajamos promoción de la salud, donde recordamos los 3 niveles de prevención, trabajamos el concepto factor de riesgo y su diferencia con el riesgo, trabajamos las 10 primeras causas reales de muerte a nivel mundial, que son factores de riesgo, trabajamos las variables internas y externas que influyen en las creencias, las prácticas y el estado de salud de las personas, su familia y por ende de las comunidades, y vimos estos 3 conceptos que son estilo de vida, condiciones de vida y calidad de vida. Y en la próxima clase ya vamos a entrar a trabajar las declaraciones de conferencias internacionales en relación a la atención primaria de la salud y a la promoción de la salud. Bueno, nos encontramos en la clase, espero terminen muy bien su día. Cariños para todos.